Bueno, muy bien. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá para vos, Selva? Para mí hay, primero, desde hace mucho tiempo hay una alteración de la historia por parte de quienes quizá no la vivieron y no estuvieron en ese momento. Yo me permito leer simplemente, muy brevemente, qué decía el comunicado 4 y 7 de 1973, no en junio, sino en febrero, donde todavía no estaba la disolución de las cámaras. Entre otras cosas decía: estimular la exportación ayudando a los productores, adjudicar los más capaces para los destinos diplomáticos, eliminar la deuda externa opresiva, erradicar el desempleo y la desocupación con desarrollo de mano de obra nacional, atacar con decisión ilícitos económicos y corrupción, era la época de la famosa rosca, ¿no? Nacionalizar y reorganizar la administración pública, redistribuir la tierra asegurando acceso a la propiedad de quien la trabaja, fomento de la industria para nuevas fuentes de trabajo, designar en los entes a los más capaces, no por cuota política o sectorial, combatir los monopolios, asegurar el interés obrero, por mejorar la producción y por la participación de los obreros en la dirección de las empresas públicas y o privadas, apoyar con créditos a pequeños y medianos empresarios y cooperativas. A ver, si alguien puede estar en desacuerdo con esto, que me lo diga. Pero además, en un momento en que Bordaberry estaba siendo por la lista 15 llamado a renunciar y donde había una situación donde se sabía de la corrupción y de la situación que se vivía. Cuando las Fuerzas Armadas, cuando efectivamente el Partido Comunista, y lo digo porque yo en esa época pertenecía a la Juventud Comunista, por lo tanto viví esa situación, saca un editorial efectivamente en El Popular apoyando esto y diciendo que el eje, el dilema no era poder político civiles o militares, sino que estaba en oligarquía o pueblo, y dice todo esto, pero critica que el marxismo-leninismo, que también aparece en el comunicado, no estaban de acuerdo con esa postura. Casi inmediatamente después, cuando se van procesando las situaciones y viene el pacto de Boisolanza, que viene casi una semana después, la situación cambió. Tanto cambió que si uno va a la historia real, sabrá que la mayor cantidad de muertos, desaparecidos, torturados y detenidos pertenecieron al Partido Comunista. Quiere decir que el Partido Comunista apoyó a la dictadura me parece muy grosso para la historia. Entonces, esa deformación sistemática de la historia es la que se ha hecho en muchos aspectos. La ha hecho también la izquierda, ¿eh? La han hecho también los tupamaros, que también han dicho que fueron los que lucharon contra la dictadura cuando en el año 72 ya había caído Sendik, Huidobro, Marenales, Mujica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que volver al pasado con esos epítetos tan grosos sí genera mucha irritación, porque una de las personas del Frente Amplio que estuvo presa por esa dictadura fue nada más ni nada menos que su líder, Liber Seregni. Y políticos y diputados legisladores que fueron presos después en el golpe de 27 de junio, el golpe cívico-militar, que sí apoyaron gente del Partido Colorado y Partido Nacional, algunos, obviamente, no Wilson Ferreira Aldunate, todo el mundo lo sabe, ni tampoco Jorge Valle, pero hubo gente que participó de ese Congreso, de ese Consejo de Ministros. Entonces, me da la sensación de que es un fuego de artillería también que no ayuda, que no clarifica y que simplemente lanza epítetos. Entonces, no me parece que sea el camino, me hubiera gustado que transcurriera de otra manera y que efectivamente el ministro se hizo una buena presentación de su ley, en la cual yo sí objeto la participación nuevamente del TIAR y la anexión. Bueno, acá ha estado, no me acuerdo cómo el cargo que tiene el representante de Estados Unidos acá en el Uruguay. No quisiera volver a aquellas épocas en que Estados Unidos prácticamente adiestraba y tenía una injerencia en los asuntos internos de la seguridad uruguaya muy grande. No quisiera que eso volviera. Por otro lado, por acá. Bueno, yo escuchando ahora a Selva Andrioli, no sé si vamos a dar un debate ideológico, vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Parlamento. Eso no, forma parte un poco de todo. Ella hizo una defensa del apoyo en aquel momento a los comunicados 4 y 7, resaltando las virtudes y reivindicando hoy, tantos años después, el apoyo a los comunicados 4 y 7. O sea que eso es una realidad. Pero yo me explico ahora. El diputado Núñez, que tuvo el intercambio ayer con el ministro de Defensa, nació en 1985, ¿sí? Nació en democracia. Obviamente no se necesita haber nacido en la época para tener conocimiento de los hechos, pero nació en democracia. Quiere decir que el diputado comunista Gerardo Núñez
seguramente fue adoctrinado, capaz que suena muy fuerte, educado o enseñado a partir de cuadros como el pensamiento de Selva Andrioli dentro del Partido Comunista. Gerardo Núñez perteneció a la UJC, perteneció a la FEU, fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas, o sea, tiene una posición muy clara con respecto al tema y piensa exactamente como lo acaba de expresar Selva Andrioli. Independientemente de eso, No lo conozco al diputado Núñez. No, pero piensa igual que tú. O sea, seguramente no. No dije que vos lo adoctrinaste. Yo no estoy en el Partido Comunista y yo me fui en el año 90. Yo no dije así que no puede pensar igual que yo. Yo no dije que vos lo Si adoctrinaste. no, yo estaría en el Partido Comunista hoy. No dije que usted lo adoctrinó. Pero el Partido Comunista pensaba en llegar al poder por las armas. A ver, insisto. Pero es que el diputado dice el Gerardo Partido Núñez no tiene Comunista. por qué pensar lo mismo Quisiera que pienso terminar. Está pensando lo mismo, sí, pero no importa. No tiene por qué, pero lo No, es pero hablar lo de boca. piensa. Hablar Pero de, quiero terminar. Más que, está bien, Sí. hablemos de ideas, no necesariamente de personas. En todo caso, si estamos cuestionando vocaciones democráticas, ¿no? Claro. Hablemos en general. Bueno, pero en su momento, no, está muy el bien. La episodio vocación es- democrática del Partido Comunista de aquel momento es bien Pero el cuestionable. episodio es Gerardo Núñez, Javier García, el ministro de Defensa, Sí, está bien. diputado está bien. comunista. Hoy se acusan mutuamente, Por eso- aparentemente, la vocación democrática. Pero yo, independientemente de eso, obviamente que comparto con Selva en que no se debió entrar nunca en eso, en una discusión parlamentaria, en una comisión, que estaban hablando de... Pero mira, justo de lo que estaban hablando. De la política de defensa. Ley orgánica de defensa. La política de defensa y no, de la ley orgánica, pues estaban... En realidad Javier García estaba anunciando que están elaborando un proyecto que van a mandar, no estaban hablando de la ley pero orgánica. es lo que dice Vicky. ¿Cómo? Es la ley sobre la ley orgánica. Sí, pero es un proyecto de modificación. Sí, claro. sí. No, a ver, estaban hablando De las nuevas Fuerzas Armadas. Estaban hablando de la política de defensa. Y en el marco de hablar de la política de defensa se anunció que se está elaborando un proyecto de reforma de la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas que va a ser remitido cuando esté pronto al Frente Amplio. O sea, no se estaba hablando de la reforma, se estaba hablando de la política de defensa en general. Y a partir de que se estaba... las actas todavía no estaban prontas, pero no estaban disponibles todavía las actas de la comisión para ver exactamente qué pasó. Pero una provocación real, según varias fuentes que yo consulté, varios integrantes de la comisión, una provocación real antes de que Javier García acusara a Gerardo Núñez o al Partido Comunista de apoyar los comunicados 4 y 7, una provocación del diputado Gerardo Núñez diciéndole que lo que estaba hablando Javier García se parecía mucho a la doctrina de la seguridad nacional. Sí, por eso digo que se cuestionan mutuamente. Y todos sabemos vocación la democrática. doctrina de la seguridad nacional de qué están hablando. Posguerra, Estados Unidos, hegemonía sobre América, no voy a decir yo todo lo que suponía, el supuesto apoyo a las dictaduras, a los golpes en la región. O sea, había una acusación directa de Gerardo Núñez, no en una, sino en dos o en tres oportunidades, porque lo interrumpía nuevamente al ministro de Defensa para insistirle sobre la doctrina de la seguridad nacional, a lo cual el ministro de Defensa reacciona y dice, bueno, usted cállese, ustedes apoyaron los comunicados 4 y 7, viejo parlamentario. O sea, hay una devolución a una provocación. La provocación es de Gerardo Núñez. Ahora el tape que veíamos recién trata de hacer aparecer como que la provocación vino del ministro de Defensa y eso no es así. Hay No, una perdón, tergiversación no estoy de acuerdo. Me parece que ese tape no está ni de un lado ni del otro. Es información. Exactamente. No, Gerardo objetiva. Núñez está diciendo ahí en la Gerardo declaración. Núñez dice que entiende que a él no le respetaron, pero Bueno, dice que lo provocaron. Es lo que estoy Bueno, diciendo. pero En el Núñez tape- va a sostener eso Yo dije, siempre. En el tape, Gerardo Núñez dice que lo Está, provocaron. pero no es que el tape es... No. Está. No, Porque Gerardo dijiste lo Núñez otro, dice pero bueno, en el está, tape- está. Gerardo Núñez dice en el tape que lo provocaron cuando en realidad la provocación la generó él, Bien. seguramente buscando calentar al rival. Por algo que decía Casas hoy, que también tiene que ver con esta interpelación, que es agarrarse de algo cuando la oposición está como dijo Richard Reed, como un francotirador mamado, y no invoca lugares para cosas. O sea, hay una provocación real. Los dos, ponele que Javier García
diga que el Partido Comunista apoyó los comunicados 4 y 7, No, apoyó la dictadura, que dice. no es mentira, porque Selva acaba de apoyar los comunicados 4 y 7 de vuelta. Perdón, está circulando en redes Yo no hoy una estoy- foto que No, es del popular. el semanario Popular, 9 de popular, febrero, claro. que era un semanario militar, no es del Hay popular. un apoyo. Independientemente- Lo que pasa es que se comieron la pastilla, Yo lo creyeron que estaban apoyando otro tipo de dictadura, pero no importa. no, Esa que discusión sí. ideológica vamos a dejarla. ¿Me permitís Lo cierto esto? es que para mí la discusión de ayer fue discusión de barricada, de militancia que no debió ocurrir. Es lógico que eso ocurra en las redes, acá, entre un ministro y un diputado en una comisión de defensa que está analizando un tema tan grande, no debería ocurrir. Una lástima. Bien, Ale. Bueno, me parece que por ahora todo lo que sabemos es en base a versiones, ¿no es cierto? Por lo mismo que dice Fernando, de que todavía no están las actas. Tengo de verdad muchísimo interés. Creo que como pocas veces en leer actas a propósito de lo que ocurrió en una comisión. En todo caso, esa me parece que tiene que ser la primera advertencia para todos y en particular para los televidentes, que hasta ahora lo que tenemos son versiones. Versiones de protagonistas que, como no puede ser de otra manera, tienen miradas interesadas en qué versión dar a conocer. Lo mejor es que cuando tengamos la palabra escrita, y ahí los ciudadanos, con libertad y con los insumos que cada uno tenga, podrá dictaminar exactamente qué es lo que ha ocurrido. A mí, en todo caso, y ahí coincido con Marguerite, a mí lo que me da pena es que quizás en alguna medida, anda a saber si esto no termina facilitándolo, desaprovechamos una oportunidad para conocer más y mejor sobre algo que no es menor, ¿verdad? Ya sea a largo plazo la ley orgánica, que implica preguntas que siempre tienen que estar vigentes acerca de qué tipo de fuerzas armadas queremos, con qué objetivos, con qué trazabilidad, para qué las queremos, cómo se encarnan como agencias del Estado fundamentales para la mejor convivencia democrática entre los ciudadanos, el relacionamiento con nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Esos son los asuntos que siempre tienen que estar vigentes y sobre los cuales todos los ciudadanos deberíamos discutir. Todos. No solo los políticos y no solo los militares. Todos. Porque forma parte del funcionamiento republicano. En particular, en este contexto, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era de alguna manera, da la sensación, un poco por las explicaciones, era el centro de la discusión, aparentemente motivó diferencias. Si esas diferencias pueden ser adjetivadas como provocaciones, bueno, en todo caso da la sensación que forma parte de un análisis de carácter subjetivo. Lo que me parece que nosotros no podemos pretender, si de verdad, ya que hablamos de dictadura, nos gusta el juego de la democracia, es que ante una iniciativa, ante una idea, no haya miradas distintas por parte de cualquier ciudadano, y en particular de la oposición. Tiene que haberlas, para de ese modo encontrar entre todos, para eso existe la política, síntesis más o menos acabadas que sean lo más justo posible para la trayectoria política de una nación más allá de quién está gobernando y mucho más en estos temas que por supuesto trascienden a quien circunstancialmente está ocupando, porque así la ciudadanía lo quiso, la función de gobierno. A mí me parece que este es un asunto, fue muy notorio en el tape que veíamos recién, que los distintos actores hablaban de lo bien o de lo mal que había estado uno y el otro, según quién, pero no hablaban del asunto. A ver, ¿en qué consiste este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Bien, lo que pasa es que no es menor que se levanten de la sala y se vayan. Bueno, ¿por qué? Por eso trascendió más. Por eso digo que es una oportunidad perdida, lamentablemente, y que andás a ver si en una especie de boomerang esto no termina generando un interés subrayado para que sepamos ¿de qué hablamos cuando hablamos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Quién lo propone? ¿Con qué objetivos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué nos haría bien tenerlo? ¿Por qué nos haría mal no tenerlo? Esos asuntos está en la obligación del sistema político ponerlos en forma transparente a disposición de la ciudadanía. Espera, déjame, Casas tiene que haber una Yo cosa porque quisiera se me una escapa lo... aclaración por alusión. Pará, se me escapa lo del TIAR. Porque el Uruguay formó parte del TIAR hasta agosto, septiembre de 2019, ¿no? 2-3 meses antes de las elecciones. El Frente Amplio tuvo 15 años adentro del TIAR, ¿sí? No, Uruguay. Uruguay, sí, pero con el gobierno del Frente Amplio. Sí. O sea, no era el centro de la discusión el TIAR. El Frente Amplio se empezó a ir del TIAR, o el gobierno del Uruguay en mano del Frente Amplio se empezó a ir del TIAR 3-4 meses antes de las elecciones. Lo que hace el gobierno de la calle, Talvi,
como canciller en la primera semana de gobierno, es decir, no nos vamos, interrumpimos el proceso, todavía ni siquiera nos habíamos terminado de ir del TIAR. Interrumpimos el proceso de ida del TIAR, nos quedamos y nos vamos de la UNASUR. Un cambio clarísimo. Pero lo que quiero decir es que no era el centro de la discusión ayer, no puede ser el centro de la discusión porque durante 14 años y medio el Frente Amplio estuvo dentro del TIAR. No importa. Oye, quiero... A ver, No, pero una aclaración. Sí, Primero falta que Pablo. gracias, muy amable. Perdón. A ver, el diputado Núñez, que integra la Comisión de Defensa, no es el primer trancazo que tiene con el ministro de Defensa. Lo tuvo anteriormente, yo recuerdo 2 o 3 capítulos. Uno cuando juzgaron a un ex militar por un asesinato que cometió hace como 50 años. Después cuando trajeron los Hércules, que no tenían garantía, pero bueno, estaba mal informado porque en realidad había una cierta garantía. Y el encontronazo que ha tenido siempre con el ministro de Defensa ha sido desde el momento que asumió el ministro hasta el día de hoy, y lo va a seguir teniendo. Pero no es por el tema de la nueva ley, de las Fuerzas Armadas, de la reforma, del cambio. No es por eso. El Frente Amplio, durante los últimos 15 años, con el Partido Comunista a la cabeza, ha hecho un desmantelamiento sistemático de las Fuerzas Armadas, por un tema ideológico. Podrá respetarse o no, pero es por un tema ideológico esto. Cualquier cosa que amerite que la fuerza... Déjame decir, es por un tema ideológico. Ahí hay un desmantelamiento constante de las Fuerzas Armadas. Entre Y Huidobro y Manuel Ríos. cualquier política que vaya contra ese desmantelamiento no se va a estar de acuerdo. Eso es por un lado. Por otro lado, no hay que olvidarse de que el Frente Amplio hoy carece de líderes. Esa es la realidad. Y el diputado Núñez, dentro de su sector, dentro del Partido Comunista, con estos encontronazos que tiene, adrede o no, eso estará en su interior, en su fuero íntimo, logra determinada presencia en los medios y logra determinada repercusión que lo posiciona en determinado lugar dentro del Partido Comunista. Es muy inteligente lo que hace. Pero no me digan a mí que esto es porque se está cuestionando una reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y entonces después se dio una discusión de quién es más demócrata que el otro, porque acá todos se subrogan que son demócratas, todos se subrogan que son ballistas. No es por eso. Esto es muy clarito. Se busca una participación política mayor dentro de un sector y por supuesto se va a estar en contra siempre de cualquier política de Estado que fortalezca las Fuerzas Armadas, porque lo demostraron durante 15 años. Todo lo demás es fuego de artificio. Pero si dice que estaba el Frente ¿puedo Amplio. Sí, Silva quería hacer una aclaración. Bueno, primero quería hacer una aclaración sobre lo que dijo Marguerite, pero te quiero aclarar a ti que tendrías que leer el panegírico que hizo Guido Manini Ríos cuando era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y falleció Huidobro. Primera vez que un comandante en jefe va a despedir al ministro de Defensa. Quiero que lo leas para que sepas que eso que dijiste no es cierto. Pero, Pero entonces- pero lo que tú estás diciendo compromete más a la fuerza política. claro. Bueno, pero quiero parece que decir, es al revés, no es ¿no? cierto que no se apoyaron a las Fuerzas Armadas, al contrario, No, vos la me querés decir política que de yo Huidobro, apoyara. la Vos- política de Huidobro, que estuvo creo que 8 años o más, no sé, Sí. o dos ejercicios, bueno, hasta que falleció, al frente de, no fue una política de menoscabo de Por las eso Fuerzas reducieron Armadas, a los coroneles. para nada. Por para eso, nada. por eso reducieron a los coroneles, Es más, por eso el es más, presupuesto te a las digo, Fuerzas Armadas cada año es bastante era el mismo o menor. cuestionable el pacto Está de bien. ELN Fuerzas Armadas. ¿tá? No te me vayas Va a poner 50 con- años, Selva, te estoy hablando No, ahora hace 5 te- años atrás. Quería hacer no una seas aclaración. Ni yo estoy de acuerdo. Lo que yo quise hacer, Marguerite, para tu coleto, es ubicar históricamente en qué momento se dieron estas situaciones y por qué en un momento la expectativa con todo esto que yo leí era de que se podía tener acá en un gobierno que era sumamente antipático, el de Borraberry, en ese momento era el pachequismo, pero sin Pacheco, y en ese momento se planteó, se pensó que podía venir el proceso revolucionario de Velasco Alvarado en Perú o el de Torrijos en Panamá. Entonces, como se consideraba que las Fuerzas Armadas formaban parte del pueblo uruguayo, también se pensó que eso podía ocurrir. Luego el Partido Comunista hizo una crítica de eso y cuando se declara la huelga de junio del 73, tanto el PIT-CNT como el Frente Amplio en su conjunto y el Partido Comunista, por eso hablé del precio que se pagó en presos, en torturados, si hubieran seguido estando de acuerdo con esas Fuerzas Armadas, no hubiera pasado lo que pasó. Y si no hubiera habido en ese momento, en febrero, militares que influyeron en esos comunicados, no hubieran ido presos la cantidad de militares que fueron presos
y desagregados del servicio. El propio Liber Seregni no solamente fue preso, Mirá. sino que también se lo deshonró Mirá, conozco- quitándole el grado. Y muchos más, Licandro, Sufriategui, digo, te son- podría nombrar cantidad de Sí, sí, generales yo sé que y tenés la coroneles. historia muy ¿Qué se fueron? comprometida. Que No, tengo una Tenemos historia, que no. hacer- Yo no pero estoy a solamente esto favor, yo solamente esto te nunca quiero decir. estuve a favor de la Yo dictadura. solamente hacer Es una más, pausa. la sufrí. Queda evidente que si lo acabas de devolver a decir, que si la dictadura era afín a los intereses del Partido Comunista, No estaban era dispuestos a dictadura. apoyarla. O sea, apoyaban una dictadura no, si no era... era Bueno, si era de sin ir más nuestro lado. lejos, Y no sí. nos podemos olvidar de la aparición con la remera de Cuba del diputado Núñez Obvio, en la pero, Asunción, bueno, ¿no? pero que por ver favor. esto con No lo que tiene, estamos bueno, hablando. puede ser que no tenga nada que ver, pero lo tiro y lo hablamos a la vuelta. Ya Bien. venimos.